Buenas tardes. El tema que vamos a exponer es el nervio trigémino. El nervio trigémino es el quinto par craneal. Es un nervio mixto que transmite la sensibilidad de la cara, las órbitas y las fosas nasales y lleva las incitaciones motoras a los músculos masticadores. Va a tener dos orígenes. Primero está el origen aparente, que son dos raíces colocadas en la cara anterolateral de la protuberancia anular, en el punto en el que se funde con los dos péndulos cerebelosos medios. Y el origen real, las fibras sensitivas tienen su origen real en el ganglio de Gasser, de donde parten las que constituyen la raíz sensitiva, las cuales penetran en el neuroeje por la cara anteroinferior de la protuberancia anular. Y las fibras motoras tienen su origen en dos núcleos masticadores, que como se puede ver en la imagen, están indicados, uno principal en la protuberancia y otro accesorio en el mesencéfalo. La función del nervio trigémino le proporciona inervación sensitiva y motora. La sensitiva va a ser a través de fibras aferentes y la motora a través de fibras eferentes. Esto quiere decir que es un nervio con función mixta, teniendo predominio de función sensitiva, controlar principalmente la musculatura de la masticación y la sensibilidad facial. Como clasificación podemos decir que el nervio trigémino se clasifica como un nervio mixto por poseer axones o fibras nerviosas que proporcionan la inervación sensitiva general dentro de las estructuras localizadas en la cabeza, a excepción de la región occipital y retroauricular, las cuales están inervadas por ramos del plexo cervical y del nervio facial o séptimo par craneal. Además, el ramo mandibular o nervio mandibular del nervio trigémino contiene fibras motoras originadas en el núcleo motor a nivel de la protuberancia para los cuatro músculos estriados esqueléticos de la masticación y para otros músculos estriados esqueléticos con funciones no masticatorias localizados en el oído medio, en el velo palatino y en la región supraoidea en el cuello. El nervio trigémino va a constar de tres ramas. Primero está la oftálmica, que está en su parte más superior, la rama maxilar, que está en su parte media, y la rama mandibular, que está en la parte más inferior del nervio trigémino. La primera rama del nervio trigémino es el nervio oftálmico, que es la primera división del quinto par craneal. También se denomina como nervio de Wills y contiene fibras estrictamente sensitivas. Tiene como función llevar información sensorial del cuero cabelludo y frente, párpado superior, la córnea, nariz, mucosa nasal, senos frontales y partes de la meninges. Su origen va a ser en la parte anterointerna del ganglio de Gasser y su trayecto va a partir desde el ganglio de Gasser, desde donde se dirige hacia arriba y hacia adelante para penetrar en la pared externa del seno cavernoso. En la pared externa del seno cavernoso, el nervio oftálmico está situado por debajo del patético y del motor ocular común. Al salir de este lugar se divide en tres ramas, que va a ser la interna o nervio nasal, la media o nervio frontal y externa o nervio lagrimal. Este nervio le va a dar inervación a las meninges en la fosa craneal anterior, al dorso de la nariz, a la córnea conjuntiva y globo ocular, al párpado superior, a la frente, al seno paranasal etmoidal, frontal y esfenoidal y al cuero cabelludo. Y una rama del nervio oftálmico es el nervio frontal, que va a penetrar la órbita por fuera del anillo de zinc y del nervio patético y por dentro del ramo lagrimal, y se divide en dos ramos llegando al borde orbitario. El primer ramo es el frontal externo, que escapa de la órbita por el agujero supraorbitario y suministra ramos ascendentes para el periósteo y piel de la región frontal y ramos ascendentes del párpado superior y por el seno frontal. Y el frontal interno se distribuye por la pared interna de la región frontal del párpado superior y raíz de la nariz. Otra rama es el nervio lagrimal, que es el ramo más externo de los ramos del tronco oftálmico y va a penetrar
hendidura esfenoidal por fuera del anillo de zinc y corre por el borde superior del músculo recto externo hasta llegar a la glándula lagrimal, donde se divide en un ramo interno y uno externo. El interno se va a distribuir por la porción externa del párpado superior y por la piel de la región temporal, y el externo va a inervar a la glándula lagrimal. Y el último ramo del nervio oftálmico es el nervio nasal, que es un nervio más interno de los tres, y va a atravesar la fisura orbitaria superior, la hendidura esfenoidal, y se relaciona con la pared medial de la órbita y sigue por ella hasta el agujero etmoidal anterior, en donde se bifurca en un ramo interior y uno externo. El nervio nasal interno pasa por el conducto etmoidal anterior y llega a la lámina cribosa y penetra el agujero etmoidal para ir a las fosas nasales, ya que en estas llega a la parte anterior del tabique y emite un ramo interno para el tabique y otro externo para la parte de las fosas nasales y la piel del lóbulo de la nariz. Y el nervio nasal externo continúa la dirección del nervio nasal y pasa por el borde inferior del oblicuo mayor hasta llegar a la polea de este músculo, donde emite ramos ascendentes destinados a la piel del espacio interciliar y ramos descendentes para las vías musculares y para la piel de la raíz de la nariz. Otro ramo del nervio trigémino es el nervio maxilar, que va a ser un nervio exclusivamente sensitivo y tiene como origen nacer de la parte media del borde externo del ganglio de Gasser. Tiene como función llevar información sobre el párpado inferior y la mejilla, nariz, labio superior, dientes superiores, mucosa nasal, paladar y techo de la faringe y los senos maxilares y esfenoidal. Este está conformado por 4 ramos nerviosos, que es el cigomático, infraorbitario, alveolar superior y palatinos. Este nervio le va a dar inervación a la dura madre, a la mucosa nasofaringe, al paladar, a la cavidad nasal, al seno paranasal maxilar y parcialmente bucas o carrillos. También a los dientes y encías superiores, a las vertientes y alas nasales, al párpado inferior y al labio superior. Como ya mencioné anteriormente, va a constar de 4 ramas. El nervio cigomático, que a su vez se va a desprender 2 ramas, que es el nervio cigomático facial, que se va a encontrar en la prominencia de la mejilla, y otro, el nervio cigomático temporal, que va a perforar la apófisis frontal del hueso cigomático y entra a la órbita a través de su pared. Otra rama del nervio maxilar es el nervio infraorbitario, que es a su vez también se va a desprender ramas, que son el nervio nasal externo, que se va a encontrar a un costado de la nariz, y el nervio labial superior, que va a tener ramas cutáneas del labio superior. Y por último, los nervios alveolares superiores, que van a ser 3, el anterior, medio y posterior, que van a encargarse de la sensibilidad principalmente del dolor de los dientes. Este va a tener también ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales van a ser 6, que son el ramo meningio medio, el ramo infraorbitario, el nervio esfenopalatino, el nervio temporomalar, los alveolares superiores, posteriores, medio y anteriores, y un ramo terminal que es el nervio infraorbitario. Y en sus ramas terminales se van a dividir en 3 grupos, y son las ramas descendentes palpebrales y las ramas descendentes o labiales, y por último las ramas internas o nasales. El nervio mandibular se le reconocerán 2 tipos de territorios, el de inervación sensitivo y el motor. Al nervio mandibular se le identifican 4 grandes ramas en la fosa intratemporal correspondientes a los nervios bucal, auriculotemporal, alveolar inferior y lingual. El nervio mandibular es un nervio de tipo mixto, nace en el ganglio de Geyser en la fosa craneal media. Tiene una función sensitiva y motora. Su salida es hacia afuera del cráneo a través del agujero oval. Durante su recorrido da hacia 8 ramas. Una de estas es colateral y 7 terminales. Dentro de estas ramas se encuentran denominadas por los siguientes nombres. El nervio recurrente meningio, que presenta una trayectoria recurrente, penetra en el cráneo por el agujero espinoso
con la arteria meningia media, el nervio temporobucal, el nervio temporal profundo medio, la rama temporomasterina, el nervio dentario inferior, el nervio lingual, el nervio auriculotemporal y el tronco común. A este nervio se le reconocerán dos tipos de territorios, como ya lo dije, de inervación, el sensitivo y el motor. Al nervio mandibular se le identifican 4 grandes ramos en la fosa intratemporal, correspondientes a los nervios bucal, articulotemporal, alveolar inferior y lingual. Dentro de estos 4 grandes ramos en la fosa intratemporal, el nervio bucal atraviesa el músculo buccinador, pero no lo inerva, porque su componente es estrictamente sensitivo para la mucosa de los carrillos o bucas. El nervio alveolar inferior posee fibras mixtas. Las motoras se condensan en el nervio miloideo, originado 1 o 2 milímetros por encima del ingreso del alveolar inferior al canal de la mandíbula, donde inerva los dientes inferiores, para luego emerger por el foramen mentoniano como nervio mentoniano y darle sensibilidad al labio inferior y piel del mentón. En la diapositiva podemos ver dónde se localiza el nervio alveolar inferior. Está indicado de color azul. El nervio lingual se dirige a los 2/3 anteriores de la lengua, a darle sensibilidad general a la mucosa. Sin embargo, se debe resaltar la vehiculación del nervio lingual a las fibras del nervio facial, que se incorporan por medio de la cuerda del tímpano y son esencialmente secretomotoras, para las glándulas submandibular y sublingual y gustatorias, para los calículos localizados cerca del ápex lingual. El nervio articulotemporal proporciona sensibilidad a la región paratoidea, el pabellón auricular y al escalpo de la región temporal. Sin embargo, conduce fibras postganglionares originadas en el ganglio óptico, relacionado con el nervio glosofaríngeo, para la inervación secremotora de la glándula parótida. Está indicado con las flechas azules. El ganglio de Geyser. Este ganglio es una formación nerviosa comparable a los ganglios de la raíz dorsal de los nervios espinales que reposa en el piso de la fosa cerebral media, cerca del vértice de la parte petrosa del hueso temporal, por fuera de la arteria carótida interna y el seno cavernoso. Está constituido por una masa nerviosa en forma de semiluna o habichuela. Es de consistencia compacta, es aplanado de arriba a abajo y tiene una hendidura de 1.5 centímetros y una longitud de 0.5 centímetros, con un espesor de 30 milímetros. Su color es gris amarillento, consta de 2 caras, una superior e inferior, consta de 2 bordes, anterior y posterior, y 2 extremos, el medial y el lateral. Su localización va a ser en una depresión craneal cerca del vértice de la porción petrosa del hueso temporal, rodeada por un saco de dura madre. Esta cavidad se va a denominar una cavidad trigeminal o vacuum de Meckel. El ganglio de Geyser y sus ramas terminales del nervio trigémino. Es importante reseñar que el ganglio de Geyser es un engrosamiento de la raíz sensitiva del nervio trigémino. Lo podemos localizar con la flecha hacia abajo entre el nervio maxilar y el nervio oftálmico. Así, este ganglio está compuesto por un conjunto de cuerpos de neuronas aferentes cuyas prolongaciones periféricas salen del borde anterior del ganglio en las ramas oftálmica, maxilar y mandibular del nervio trigémino. Las proyecciones centrales de estas neuronas constituyen la raíz sensitiva del nervio trigémino. Existe un trastorno del nervio trigémino denominado como neuralgia del trigémino. Esta neuralgia
es un intenso dolor en la cara debido a una disfunción del quinto par craneal, el nervio trigémino. Este nervio transmite información sensitiva de la cara al cerebro y controla los músculos encargados de la masticación. Dentro de los síntomas de ese trastorno es un dolor y este puede aparecer con mucha frecuencia. Se va a desencadenar al tocar un punto específico, denominado también punto gatillo, en la cara, en los labios o en la lengua, o al realizar determinadas actividades como lavarnos los dientes o masticar. Se pueden sentir brotes repetidos de corta duración del dolor punzante e intenso en cualquier parte de la zona inferior de la cara, aunque lo más frecuente es que se sientan en la mejilla cerca de la nariz o en la mandíbula. Este trastorno afecta a un lado de la cara. El dolor suele durar unos segundos, aunque llega a durar hasta 2 minutos. Si se llegara a repetir hasta 100 veces al día, puede llegar a ser incapacitante debido al dolor que es intenso y las personas afectadas suelen hacer muecas y es por esto que a veces se puede denominar como un tic. El tratamiento es a base de medicamentos anticonvulsivos u otros fármacos. En ciertas ocasiones la intervención quirúrgica. Dado que los episodios de dolor son breves y repetidos, los analgésicos clásicos no suelen ser eficaces, pero otros fármacos, en especial ciertos medicamentos anticonvulsivos, estabilizan las membranas de los nervios y son beneficiosos. Si el dolor continúa siendo intenso, se debe recurrir a una cirugía. Si la causa es posición anómala de la arteria, el cirujano separará la arteria del nervio y le colocará una pequeña esponja entre ambos. Este procedimiento se denomina como descompresión vascular y suele aliviar el dolor durante muchos años. Si la causa es un tumor, se puede extirpar quirúrgicamente. Si las personas afectadas presentan un dolor que no se alivia con fármacos y la cirugía parece demasiado arriesgada, se puede realizar una prueba para determinar si otros procedimientos pueden ser beneficiosos para el paciente. En esta prueba se puede inyectar un anestésico en el nervio con objeto de bloquear su funcionamiento temporalmente. Si este dolor se alivia con la inyección, se podría, en algunos casos, aliviar el dolor de forma permanente seccionando el nervio. Esas interrupciones pueden implicar cortar el nervio quirúrgicamente, seccionar el nervio con una sonda de radiofrecuencia utilizando calor o un bisturí de rayos gamma utilizando radiación. Se puede también implicar la comprensión del nervio con un globo y la destrucción del nervio mediante la inyección de un fármaco como el glicerol en su interior.